Pues vamos ya con nuestra primera entrevista del día, con ese foco puesto en lo que está pasando en Corea del Sur. Saludamos a Inocencio Arias, ex embajador de España en Naciones Unidas. Inocencio, gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, buenas tardes. Inocencio, le quiero preguntar acerca de la situación en Corea del Sur, ese decreto de la ley marcial por parte del presidente coreano, argumentando que la oposición que había ido ganando terreno en los últimos tiempos, bueno, pues había mostrado cierta simpatía con Corea del Norte. Le quiero preguntar qué cree usted que está pasando realmente. Bueno, hay una pugna ahí por el poder. El presidente ganó las elecciones de forma apurada, pero las ganó limpiamente. Y sin embargo, el recorrido que ha hecho desde que va al poder ha hecho que pierda enormemente popularidad. Y ahora mismo he leído en algún sitio que su índice de aceptación, el índice estaría en el 17 o 18%, que es muy bajo, muy bajo. Y esta caída de popularidad ha sido porque ha tomado algunas medidas que han sido impopulares y luego por algunos casos de corrupción que han afectado a su mujer. Y esto ha hecho, claro, si le baja mucho la popularidad de que hay ley marcial, uno puede pensar que tiene razones serias para declararla, pero otros pueden pensar que lo está haciendo porque quiere gobernar sin oposición, que controla, que es mayoritaria en el Parlamento. Y para su desgracia, la Asamblea creo que ya ha votado que la ley marcial no es de recibo, que no es constitucional en este caso, que la Constitución no contempla la posibilidad de decretarla en casos como este. Por lo tanto, la situación dependerá un poco de lo que los militares dicen. Los militares, si lo apoyan unánimemente, en Corea del Sur, aunque a diferencia del norte es una auténtica democracia, la situación delicada que tiene un vecino, Corea del Norte, con el que tiene muy pocas relaciones y que posee la bomba atómica, que posee el arma nuclear, entonces lo que digan los militares para defender el país, eso tiene su peso. Pero en fin, la Asamblea parece que ha dicho que decretar la ley marcial no es de recibo. Entonces, en principio, el presidente de Corea del Sur tendría que dar un paso atrás. ¿A qué está esperando, Inocencio? Bueno, estará maniobrando y estará viendo cuáles son las fuerzas en presencia. Estará viendo a ver si el ejército está monolíticamente detrás de él, si sus asesores y su gobierno están monolíticamente detrás de él. Pues claro, si ve que algunos militares flaquean y que gente de su gobierno o de su partido, ahí me extrañaría. Yo no soy un experto para nada en Corea del Sur, pero me extrañaría que Corea del Sur, siendo un país democrático, todo el partido del presidente que haga bloque con él en posición de saludo, me extrañaría, me extrañaría. De hecho, estamos leyendo aquí que el partido del presidente John exige levantar la ley marcial. El People Power Party ha pedido el final de la ley marcial, una medida que ha generado tensiones políticas en el país asiático. Así que, en principio, el presidente se queda con pocos apoyos. Bueno, si se queda solo, si le falla la gente de su partido, tendrá que regular, imagino yo. No va a imponer una dictadura. Esto ya no le va a los surcoreanos. Ya tuvieron una ley marcial, yo creo que en los años 80, no me acuerdo. Luego tuvieron la tristemente famosa guerra de Corea en los años 50 y no estarán para prosperar nuevamente. Ya yo quiero recordar que Corea del Sur ha pasado a España en su aportación económica a la ONU. Nosotros éramos hace unos años los octavos contribuyentes al presupuesto de la ONU, ahora creo que estamos el 11 o el 12, y quiero recordar, aunque tampoco estoy en la ONU ahora, me marché hace casi 20 años, que Corea del Sur no ha pasado. Por lo tanto, tiene un país que es muy próspero económicamente, tiene una industria de semiconductores que es un producto ahora mismo muy valioso en el mundo, porque lo busca todo el mundo, y no creo que se lance a imponer una dictadura, pero no soy un experto. Además, se produce una situación complicada en Corea del Sur en un contexto en el que las miradas de Occidente se están posicionando en Corea del Norte porque tenemos a la OTAN acusando a Corea del Norte de ser quien está aumentando la tensión en Rusia. Claro, Corea del Norte
es un régimen ampón, es un régimen gangsteril. Y la última que ha hecho ha sido enviar 11.000 soldados a luchar con Rusia contra Ucrania. Que los mandara a luchar con Rusia, bueno, es difícil de ver por qué Rusia tiene 140 millones de habitantes, porque necesitan los coreanos. Ahora que los coreanos vayan a luchar con Rusia frente a un país que ha sido invadido por Rusia, eso significa la catadura ética y política que tiene el régimen de Corea del Norte. El dictador de Corea del Norte, el nieto del primero que creó la República Comunista de Corea, habrá visto una ocasión de encontrar aliados en el mundo, en la esfera internacional, para que hagan la vista gorda sobre sus pruebas nucleares y probablemente obtendrá una ayuda económica no despreciable de Rusia o militar, y entonces le manda como carne de cañón a 11.000 personas, que tampoco me extrañaría que si las cosas le van mal, mandar otra revesa, porque estoy seguro que Rusia le está pagando un sueldo a todos los soldados, un sueldo que con arreglo a su nivel de vida debe ser una cantidad astronómica. Yo no tengo idea cuánto asciende, pero seguro que es algo que un coreano normal tardaría 3 años a ganar en Corea del Norte. Si fuera en Corea del Sur, sea otra cosa, pero en Corea del Norte, entonces estoy seguro que esos pobres chicos que han sido enviados allí como carne de cañón, primero están arriesgando su vida, pero por otra parte le ablanda el señuelo de que una parte de lo que cobran se lo quedará el régimen norcoreano, tampoco tengo la menor duda, pero otra parte se la quedarán ellos y, como digo, equivaldrá a varios meses, si no años del sueldo. Y Inocencio, le quería preguntar hasta qué punto puede tener que ver lo que ha pasado en Corea del Sur precisamente con el conflicto entre Corea del Norte y Rusia. ¿Cree que es algo completamente aislado de Corea del Sur o puede tener que ver con las redes geopolíticas? Hombre, el presidente que ha declarado la ley marcial lanza unos mensajes en los que subliminalmente se apunta a que la oposición está conspirando en cosas que favorecen a Corea del Norte. Esto no sabemos si lo está inventando o no, pero esto en Corea del Sur tiene bastante impacto, porque Corea del Sur ha logrado la democracia y sobre todo ha logrado una prosperidad económica enorme comparado con lo que era hace 60 años, y la población no quiere para nada que Corea del Norte pueda tener influencia en el país o que ni siquiera repita, mucho menos que repita lo que hizo en los años 50, que fue por las buenas invadió Corea del Sur. Si no llega a llegar a las Naciones Unidas y sobre todo Estados Unidos a ayudar a Corea del Norte, que dio lugar a la guerra de Corea, Corea del Sur habría sido ocupada por Corea del Norte y serían los dos países un solo país, como eran hace 100 años, pero sobre todo estarían bajo la férula de un dictador impresentable. Y bueno, quería preguntar también, más allá de la situación en Corea del Sur, vamos a estar muy pendientes de esa situación. Como le he dicho, lo último que sabíamos es que el partido del presidente ha pedido que se retire la ley marcial. Bueno, hemos tenido también otra última hora que le voy a contar y que podemos comentar, y es que el principal sindicato de Corea también ha convocado una huelga general en protesta por la decisión del presidente. Así que, bueno, pues... Eso es serio, sobre todo que haya personas de su partido que muestren su disconformidad, eso es muy serio. Porque al final hace que se encuentre solo. Vamos a ver. Le quería preguntar también por esa situación entre Rusia y Ucrania. Cada vez se está hablando más, se está avanzando más acerca de la posibilidad de poner sobre la mesa los primeros pasos para alcanzar un acuerdo. Entiendo que la llegada de Trump a la Casa Blanca va a tener mucho que ver. Y le quiero preguntar también por el papel de la ONU o por la falta de capacidad de la ONU para tomar las riendas de esta situación. La ONU en ocasiones es eficaz y activa, pero lamentablemente en la actualidad es más inoperante en temas graves que otra cosa. Es inoperante en Oriente Medio y es inoperante en Ucrania.
¿Por qué es inoperante en los dos sitios y sobre todo en Ucrania? Porque la ONU tiene una carta, que se llama carta con mayúscula, es decir, una constitución que permite que 5 países del mundo, que son Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China, tengan el poder del veto. Es decir, que si la ONU pretende una mayoría de países, 160 países, que es una clara mayoría, porque la ONU tiene 192 o 193, si la ONU pretende actuar para impedir algo o para meter en cintura a alguien, si uno de los 5 países que he mencionado lanza el veto, la ONU queda inerme, no puede hacer nada, porque la Carta de la ONU tiene esa monstruosidad jurídica del veto. Una cosa que era comprensible, porque la Carta de la ONU, la Constitución, fue redactada y pergeñada y parida por los 5 que ganaron la Guerra Mundial, pero claro, es que transcurridos 70 y tantos años, que sigue siendo válida esta situación de que un país puede paralizar completamente a la ONU, aunque 190 estén a favor de hacer algo. Esto es una situación que entra en lo grotesco, es una blasfemia, es una monstruosidad jurídica. Pero así está, y la Carta de la ONU, ese documento, los países que no tienen el veto no lo denuncian. De vez en cuando hacen comentarios un poco a los disidentes, a algunos disidentes del PSOE, no, a mí no me gusta lo que está ocurriendo, pero usted votaría a otro partido. O sea, no, yo voto al PSOE. Pues esto es lo mismo. En la ONU hay bastantes países que piafan un poco, que se quejan de esta situación en que haya uno que puede enervar, paralizar a toda la maquinaria. Pero luego no se unen con otros para decirle a los 5 grandes, a los 5 marqueses, si esto sigue así, nos vamos y os queréis con la ONU. Inocencio, y le quiero preguntar acerca de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y hasta qué punto, pues bueno, los diferentes actores implicados en la guerra entre Rusia y Ucrania, la OTAN, Europa, están esperando, están tomando posiciones para que cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca, después de esa escalada de tensión que se produjo con la autorización del uso de misiles de largo alcance por parte de Biden a Zelensky, se están tomando posiciones en busca de que verdaderamente haya un acuerdo. Hoy Alemania decía que parte de ese acuerdo puede ser la cesión de territorios por parte de Ucrania a cambio de formar parte de la OTAN. Bueno, esto es difícil que lo acepte Putin, que entre a formar parte de la OTAN, y que Ucrania pueda hacer territorio. Habría que ver a cuánto territorio se refieren. Si se refiere que Ucrania pierda una quinta parte de su territorio, encuentro difícil. Es un poco no engullible que un país acepte perder una quinta parte de su territorio porque haya otro simplemente quiera amputar de esa parte o que quiera dominar al país. Esto en el siglo XXI es un poco fuerte. Por lo tanto, si la cesión de territorios que pide Rusia fuera pequeña, tarde o temprano, quizás Zelensky y su pueblo tendrían que aceptar lo que está ocurriendo y parar, que no haya más sufrimiento, que no haya más guerra, y pararlo. Pero claro, si a uno le piden, creo que ya le he dicho delante de usted otro día, si a cualquier país, a nosotros, nos invade alguien, la Francia de Napoleón, o si nos invadieran un régimen islámico del sur del Mediterráneo, se aposentara en él y amparándose en que hace 530 años o 520 años eso había sido islámico y quieren quedarse con 6 provincias españolas, ¿cuántos españoles aceptaríamos eso? Yo no lo aceptaría, de luego. Yo, si el precio fuera barato, para parar la guerra no tendría más remedio que aceptarlo. Pero si me piden que Sevilla, Huelva, Cádiz, Almería, Málaga y Jaén dejen de ser españoles, yo que soy de Almería, yo diría, pues no, yo no. Ahora, es cierto que una guerra significa mucho sufrimiento y que, dando cifras un poco conservadoras, es decir, prudentes,
Yo creo que en ese conflicto, o muertos o heridos de consideración, gente que va a quedar sin un brazo, o que va a quedar cojo, o que va a quedar medio ciego. Creo que si sumamos los dos bandos, estaríamos probablemente en 750.000 de personas. 750.000 personas. Por lo tanto, la tentación de llegar a un acuerdo para que esta sangría se detenga, la tentación es fuerte. Pero claro, pedirle a un país, no, usted no puede unirse a un pacto defensivo de otros porque a mí me molesta. Al señor Putin le molesta que Zelensky entre en la OTAN o en la Unión Europea. Y luego además, como he ocupado una quinta parte de su territorio, me voy a quedar con ella. Vamos a ver cómo acaba la cosa, pero es fuerte. Efectivamente, es una situación muy complicada y ¿hasta qué punto cree que Zelensky va a ceder? ¿En qué va a ceder? Tendrá que ceder algo, por ejemplo, en que durante 10 años no entra en la OTAN, en que renuncie a Crimea, que bien escocerá. Ahora, repito, ceder la quinta parte de su territorio y la quinta parte de su territorio. A ver qué país, a ver si a Francia le dicen que cede todo el norte y se lo entrega a Alemania, o cede todo el sur y se lo entrega a Italia y a España. Eso si fuesen 400 kilómetros cuadrados, la extensión del término municipal de mi pueblo, uno podría pensar, bueno, pues con esto paramos el derramamiento de sangre, es lo que está ocurriendo, que es de bochorno, pero no, es que, aparte además, que lo que hagas va a alentar a Putin a dar otro zarpazo dentro de 5 años. Crimea se la quedó hace 10 o 12 y después hace 3 o 4 se ha quedado con el Donbass y con el este de Ucrania. Y esto alentaría a Putin a otro zarpazo en Ucrania o en Lituania. En Lituania o en los países bálticos tiene una excusa fantástica. Puede inmediatamente decir que es lo que dijo Hitler cuando la Segunda Guerra Mundial. Hay una minoría muy importante de compatriotas míos, de rusos, que se le están privando sus derechos. A la escuela tienen que aprender lituano o estonio y sin embargo ellos querrían pertenecer a Rusia y como mínimo se llaman de uso tener escuela rusa y tal. Entonces eso se lo enarbola, es lo que enarboló Hitler en el año 39. Pero esto alentaría a Putin en ceder. A Putin es voraz y está convencido, completamente convencido, de que Ucrania no debe existir. Entonces pensará que se queda solo con la quinta parte, pues que tampoco está abusando. Pero es que él piensa que Ucrania no debe existir como país, que es una aberración que Ucrania sea un país. Inocencio Arias, ex embajador de España en Naciones Unidas, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, por analizar lo que está pasando en directo en Corea del Sur y por hablar de esa crisis entre Rusia y Ucrania. Un placer. Hasta luego.